de la Cámara de Comercio Colomboamericana AmCham Colombia la bienvenida. Mi nombre es Javier Endes, gerente de comunicaciones de AmCham en Colombia. Vamos a hablar el día de hoy sobre los nuevos retos de seguridad y salud en el trabajo durante el COVID-19. Este es un tema muy importante que hemos querido abordar con el apoyo de FTI Consulting y queremos darle nuevamente la bienvenida a quienes nos están viendo y escuchando tanto en Colombia como en otros países de Latinoamérica. En esta conversación vamos a tener a Andrés Gómez, Senior Managing Director de FTI Consulting en Comunicaciones Estratégicas, Hernando Torres Rendón, Senior Director en FTI Consulting Construction Solutions, y a Héctor Camero Castaño, gerente general de HSEQ Camero Consulting, que es una consultoría en temas de seguridad y salud en el trabajo. Unas recomendaciones generales nuevamente para quienes nos están acompañando. Les pedimos el favor de mantener cerrados sus micrófonos para que la conversación sea fluida entre nuestros expertos. También tener sus cámaras apagadas y tendremos una sesión de preguntas y respuestas con ellos al final de su conversación. Estas preguntas las estaremos haciendo a través del chat que hay en la aplicación. Les pedimos el favor que a medida que se van dando esas inquietudes las vayan poniendo en el chat y posteriormente las iremos resolviendo con estos expertos. Sin más, le doy el paso a Andrés para que comience el conversatorio. Muchas gracias a todos por conectarse y también les indicamos que estamos en directo por Facebook Live de la Cámara de Comercio Colomboamericana. Andrés, buenos días, adelante. Javier, muchas gracias. Un saludo muy cordial a todos y cada uno de ustedes, esperando que estén muy bien de salud. El micrófono se cerró, Andrés. El micrófono se cerró. Buenos días, perdón, no sé, estaba saludándolos a todos y esperando que estén bastante bien de salud y listos para el reinicio de operaciones. Decía reinicio de operaciones porque si uno se pone a pensar, estamos viviendo tal vez la cuarta etapa de un proceso que empezó este año. Era un proceso donde íbamos andando en una carretera con una muy buena economía, donde las industrias y las operaciones funcionaban de la mejor manera y de pronto hacia marzo empezamos a huir de la niebla. Y yo llamo la niebla, es que íbamos andando por esa carretera y de pronto todo se empezó a poner un poco más espeso, más denso, la visibilidad nos impidió acelerar de la manera que veníamos haciendo y tocó tomar una decisión. La primera decisión que uno siempre toma en momentos de niebla, los que me han oído esta historia, es que uno disminuye la velocidad, no para del todo porque hace que los de atrás frena, baja un poquito el volumen, revisa cuánta gasolina le queda y empieza a tratar de proteger y de manejar una situación que primero era inesperada, que segundo generó muchísima incertidumbre y tercero que fue una situación global. Entonces esa etapa, que fue la que vivimos seguramente todos nosotros entre marzo 15 y abril 5, es lo que nosotros llamamos la neblina, la primera etapa de niebla, de neblina. Luego vino una segunda etapa que fue donde nos empezamos a acostumbrar a trabajar, a teletrabajar, para decirlo de mejor manera, a estar en cuarentenados, a estar en las casas con mucha incertidumbre porque las empresas empezaban a sufrir de falta de gasolina, la caja se estaba acabando, porque esto ya no era un tema solamente del director administrativo y financiero, sino sobre todo se convertía en un tema de la persona de recursos humanos para tratar de garantizar esa operación. Y esa segunda etapa, que terminó acabándose en unos momentos, dio inicio a la última en la que estamos, que es la etapa del reinicio. Una etapa donde es necesario empezar a operar, pero operar bajo unas condiciones nuevas. No son las condiciones de comienzo de año donde todo era normal, no son las condiciones de neblina donde no podíamos ver, no son las condiciones de cuarentena, sino son unas condiciones donde en cualquier caso tenemos que proteger al ser humano, tenemos que proteger la operación y donde estábamos acostumbrados a operar bajo una serie de riesgos y esos riesgos ahora han cambiado, no porque ya no existan los mismos de antes, sino porque ahora empiezan otros riesgos que tienen que ver, por ejemplo, con la distancia, que tienen que ver con los retos de todos los temas de salubridad, con evitar el contagio, pero sobre todo con poder volver a operar bajo unas nuevas condiciones. Y quería arrancar por ahí, porque si uno se pone a pensar, había 3 áreas en las organizaciones que estaban, yo diría, escondidas en el buen sentido y áreas que tuvieron que salir y poner la cara en estos momentos. La primera área era la de tecnología, la segunda área era la de seguridad, salud y trabajo o HSEQ y la tercera área era la de comunicaciones. Y cada una de esas áreas tuvo un papel
preponderante y sobre todo las últimas dos van a tener un papel central a futuro, porque tecnología se convirtió en una necesidad donde la disrupción digital y la transformación digital apareció de un momento a otro y tocó tomar medidas. Del área de HSQ o de seguridad, salud y trabajo era un área que muchas veces se veía como un requisito para tener, pero que realmente tiene una importancia y una labor central distinta. Y el área de comunicaciones se convirtió en un área que era necesario no solo para poder comunicarle a cada una de nuestras personas lo que estaba haciendo, sino para lograr crear una cultura de comunicación que permitiera proteger al fin y al cabo lo más importante en una organización, y es su capacidad de operar protegiendo su ser humano, protegiendo sus recursos y protegiendo su entorno. Entonces, hoy queremos hacer un conversatorio con dos colegas, con Hernando Torres, que como bien lo presentó Javier, él es un director de FTI Consulting, un Senior Director, es especializado en gestión y ejecución de proyectos de ingeniería civil y construcción, quien ha liderado durante muchos años equipos de gerencia para diversos números de proyectos de construcción. Y también nos acompaña Héctor Camero, ingeniero mecánico de la Universidad Central de Venezuela, con un posgrado en gerencia de salud y seguridad laboral, y sobre todo un experto con más de 30 años de experiencia en diferentes sectores industriales, especialmente liderando todos los temas de HSQ. Y quisimos conversar porque somos unos convencidos de que esta nueva etapa tiene unos retos donde va a ser esencial y central poder trabajar, insisto, en proteger, en cuidar, pero sobre todo en prevenir que haya cualquier serie de accidente, de riesgo, de interferencia que no solo coja una mala situación, sino que la empeore. Entonces, antes de darle la palabra y hacerles un par de preguntas a cada uno de ellos y hacer este conversatorio, quisiéramos definir crisis. Y crisis tiene muchas definiciones. Hay una que es tal vez la más conocida dentro del ámbito de la continuidad de negocio, en los ISOs 22301, que es una situación con un alto nivel de incertidumbre que afecta las actividades básicas y o la credibilidad de la organización y requiere medidas urgentes. Pero crisis en comunicaciones también es cualquier acción que genera una reacción negativa de audiencias de interés. Pero si uno lo quisiera llevar a una definición que a mí me gusta mucho, crisis es simplemente cualquier acción que pone en riesgo la integridad o la sobrevivencia de una persona o de una organización. Y en estos momentos tenemos que protegernos de la crisis, y la mejor manera de prevenir una crisis es evitando los riesgos y evitando las consecuencias que una crisis mal manejada pueda tener. Entonces, les agradezco esta pequeña introducción y le arranco con Héctor haciéndole una pregunta inicial para irnos metiendo en el tema y con el compromiso que tenemos de al final de dejar sobre la mesa tal vez unos tips o unas acciones muy puntuales para hacer. Héctor, buenos días, y mi primera pregunta en este conversatorio sería esa. ¿Cómo ves tú la situación de los riesgos y la crisis en este nuevo entorno desde tu expertise en HSQ, y qué podrían hacer las organizaciones para proteger y evitar esos riesgos y poder tenerlos mapeados? Bueno, muchas gracias, Andrés, y muy buenos días a todos. Rescatando un poco la definición de crisis que diste, en términos o de un punto de vista de salud y seguridad laboral, le agregaría que son aquellas situaciones que sobrepasan los límites, en un caso empresarial de la industria o en un caso país de los gobiernos, que generan y afectan y perjudican pues, a diferentes públicos. De alguna manera es algo que se sale de control y que perjudica de sobremanera. Si lo vemos bajo ese punto de vista, ahorita cerráramos los ojos, imagináramos como las veces que hemos visto la página de la Johns Hopkins University en los Estados Unidos, que día a día y que CNN usa constantemente para ilustrar cómo va la pandemia. Pensar en 3.600.000 casos confirmados a nivel mundial
y pensar en más de 250.000 muertes y ver de alguna manera ese mapa global donde con puntos rojos iban ilustrando día a día donde había casos. Y si lo viésemos hoy en este momento, prácticamente un punto rojo que abarca todo un continente América, un punto rojo que abarca Europa y prácticamente algo similar en el resto de los continentes. Es una situación que sobrepasó los límites de gobiernos, de sociedades y que, bueno, hoy por hoy nos ha afectado de una manera tal que la economía está pasando por unos momentos que pueden decirse que han sido los peores, dicen los expertos, después de la Segunda Guerra Mundial o de los peores casos que han sucedido en lo que va de este siglo. ¿Cómo el COVID-19 va a afectarnos? ¿Cómo nos ha afectado? Bueno, el ausentismo ha sido quizás el principal factor, sea porque la gente está enferma, sea porque la gente está asustada, sea porque la gente no entiende qué está pasando. Han cambiado todos nuestros patrones de comercio. Ya no tenemos vuelos comerciales, si los tenemos son limitados, las fronteras están cerradas. Yo en este momento, por ejemplo, me encuentro en Guatemala porque no puedo regresar a Colombia porque las fronteras están cerradas, así le puede estar pasando a mucha gente. Ha habido interrupciones en el suministro de entrega, en el suministro de productos, de materias primas, de entrega de productos, interrupciones en las producciones, cuántas plantas todavía están cerradas. Quizás en Colombia ha habido una apertura a algunos sectores, pero en otros países todavía están cerradas la mayoría de la industria, con las consecuencias que obviamente eso va a traer a la economía. Por otro lado, ¿cómo ha afectado el COVID también nuestro contexto legal? Bueno, de una manera increíble. El caso colombiano es bien particular, hacia lo positivo diría yo. En un plazo de 2 meses, diría yo que han creado cerca de 30 documentos entre decretos, resoluciones, normas, protocolos que regulan todos los aspectos relacionados con el COVID-19. Eso es por decir algunas cosas que están sucediendo y que nos están afectando pues como industria. Y Héctor, y tú traes a colación un tema que me parece muy importante y es, hay una legislación y hay una regulación y eso es cierto, pero todos sabemos que esté escrito no significa que las compañías realmente se estén tomando el trabajo de ponerlo en práctica. Entonces, un poco la reflexión que uno quisiera ir dejando sobre esto es, no basta con que esté escrito, sino hay que crear toda una cultura en torno y dentro de las empresas para que esto funcione. Y ahí uno podría decir, y sería mi siguiente pregunta en este conversatorio para ti antes de darle la palabra a Hernando, y es, siempre se ha dicho que un buen manejo de una situación de crisis, por ejemplo, es contar qué hizo uno para evitar que un hecho sucediera, contar qué está haciendo cuando lo está manejando y sobre todo contar qué va a hacer para que no se vuelva a repetir. Y en ese orden de ideas, pues, ¿qué habían hecho las organizaciones para prever una situación como el COVID? No habían hecho nada porque era impredecible, porque la incertidumbre y la capacidad que nos tomó nos llegó de sorpresa. Pero ¿qué están haciendo para controlarla? Y sobre todo, ¿qué van a hacer para evitar que se repita? Yo creo que es un factor central. Y entonces mi pregunta sería esa. ¿Cuáles consideras tú que sean 3 o 4 cosas que deben hacer las compañías para evitar sobre estos hechos que ya sabemos que pasan, un manejo distinto que evite una pérdida de valor o una pérdida humana? Bueno, quizás, Andrés, discrepo en un pequeño punto cuando tú dices que que las empresas no estaban preparadas o no habían previsto el tema del COVID. Y discrepo en el sentido de que puede haber algunos sectores que sí lo habían y sí lo tienen y sí lo han tomado en consideración o lo habían tomado en consideración. Y prácticamente podríamos estar hablando de sectores muy específicos del área de salud. La OMS lo tenía en su radar,
algunas instituciones de salud de países del primer mundo lo habían considerado, pero de que sí estamos en línea, de que quizás no se le dio la importancia, de que quizás no se le dio la magnitud, totalmente de acuerdo. Pero en términos generales de la industria, pues sí, tienes razón. No sé, en nuestros planes de contingencia, en nuestros planes de emergencia, probablemente habíamos considerado riesgos físicos, riesgos químicos, seguramente a algún otro tipo de riesgos psicosociales, afectaciones, pero riesgos biológicos quizás no eran parte no estaban en nuestro radar. Y eso es uno de los primeros retos que los profesionales en salud y seguridad del trabajo vamos a tener que afrontar o estamos afrontando, y es familiarizarnos con la bioseguridad, con los riesgos biológicos. Ahora, viendo lo que tú estabas comentándome de qué hacer, qué metodología seguir. Mira, en seguridad y salud hay conceptos, hay teorías que ya tienen años y que siguen funcionando y van a seguir funcionando. Para que no ocurran accidentes y para que no ocurran enfermedades, hay un concepto teórico donde de alguna manera se agrupan tres bloques: un bloque de procedimientos, reglas, legislación, un bloque de condiciones físicas y un bloque de comportamiento. Si nosotros queremos que esos accidentes no ocurran, si nosotros queremos que esas enfermedades profesionales o esas enfermedades no ocurran, tenemos que revisar y ver estos tres bloques en un conjunto. Debe haber procedimientos y reglas, debe haber legislación, pero debe existir como documento. Deben haber condiciones físicas que de alguna manera se conviertan en una barrera para en este caso del coronavirus, que haya pues vidrios, que haya plásticos o que haya algún tipo de área cerrada o que haya algún tipo de condiciones que nosotros podamos construir, hacer. Pero el principal es el último, es el comportamiento. Definitivamente ahí es donde vamos a tener y donde tenemos la gran complicación, el gran reto a afrontar. Siempre hemos tenido reglas en la sociedad. Siempre te han dicho velocidad máxima 80 kilómetros por hora. Siempre te han dicho no debes de tomar mientras manejes. Está escrito, está en una legislación, está en un procedimiento, pero se cumple. Y eso es lo que va a pasar aquí también. Existen hoy por hoy protocolos de bioseguridad para el sector construcción, para el sector manufactura, para el sector salud, pero se van a cumplir. Se dice que tiene que haber distanciamiento de 2 metros, se dice que se debe lavar las manos cada 3 horas, se dicen una cantidad de cosas en documentos que está muy bien, pero se van a cumplir. El que se cumpla o no va a depender de cada uno de nosotros. Y el que se cumpla o no también va a depender de la capacidad de influencia que nosotros como profesionales o como líderes, porque no solo cae en los hombros del profesional de salud y seguridad, sino el líder, del CEO, del financiero, del de gestión humana, del de comunicaciones, del profesional que sea, que podamos convencer a ese interlocutor con el gran inconveniente de que si ya era difícil hacerlo teniéndolo face to face a 30 centímetros de distancia, hablando con él, imagínate lo difícil que va a ser ahora tratar de hacer lo mismo manteniendo una distancia prudencial por el riesgo biológico. Y sin duda ese va a ser un reto enorme y es un reto que viene con comunicaciones. Y por eso decíamos que en esta pandemia tanto HSQ, tanto tecnología como el área de comunicaciones van a tener un rol central, porque la creación de cultura no pasa de un día, de una noche a la mañana, sino requiere precisamente de un esfuerzo consistente de comunicación, de una repetición de los mensajes, pero sobre todo de una coherencia entre lo que uno hace, lo que uno dice y lo que uno se compromete a hacer. Ya vuelvo contigo, Héctor, voy con Hernando, nuestro experto en temas de construcción, porque ese es un sector, Hernando, buenos días, que uno diría que tiene muchos retos y tiene muchos retos pues porque las obras y las grandes obras de infraestructura que se están haciendo en el país y en Latinoamérica pues se vieron truncadas y se vieron paralizadas. Usted como experto, ¿cómo está viendo esa afectación en el sector y cuáles son los mayores retos que se tienen en ese entorno? Sí, Andrés, buenos días para todos.
De acuerdo. Por fortuna, esta apertura hacia el sector de la infraestructura inició. Llevábamos 5 semanas esperando que sucediera algo. Hay que recordar que la construcción mueve el 8% del PIB y es el quinto renglón en nuestra economía, así que de ahí dependen 1.5 millones de empleos directos y otra cifra parecida en empleos indirectos. Este es un sector que cobija una gran gama de nuestro espectro social. Tenemos de todo tipo de trabajadores vinculados en este sector y particularmente ahora que tenemos tantos proyectos 4G, que tenemos tantos túneles en construcción, que tenemos puentes, era fundamental que esto sucediera. Por supuesto que los riesgos que estamos enfrentando en cuanto a al contagio y a los incrementos de los contagios en los trabajadores o en las personas relacionadas es alto, es bastante alto, pero es un sector que necesariamente tenía que arrancar. Había obras, por ejemplo, puentes, como lo mencionaba de pronto con Héctor antes de que empezáramos formalmente, puentes que estaban a punto de terminarse y quienes están en el sector de la construcción saben que un puente de voladizos sucesivos, por ejemplo, en el cual hacen falta algunos grupos de dovelas que ya están muy cerca de la finalización, pues no pueden paralizarse por mucho tiempo. De hecho, eso tiene unos tiempos en los cuales las formaletas y los concretos y toda la estructura tiene que seguir en construcción o va a tener un grave problema estructural. Eso se estaba esperando, había muchas empresas, inclusive algunas tomaron el riesgo de no parar y algunas están implementando unos protocolos bastante interesantes en lo que tiene que ver con la construcción de túneles y de puentes. Un poco las reglamentaciones y las resoluciones que tenemos hasta ahora están relacionadas con la construcción de edificaciones, en donde puede ser bastante retador para quienes son los responsables de los planes de seguridad y los responsables de la obra, establecer los protocolos que ha establecido el gobierno y hacer que se cumplan, como bien lo dice Héctor, porque es bastante complejo tener trabajadores utilizando herramientas. Ahora cada grupo de trabajadores, cada uno va a tener que tener su propia herramienta. Van a tener que estar haciendo limpiezas, van a tener que tener acopios de materiales diferentes, es decir, las condiciones de los trabajadores en las edificaciones son un poco distintas a las condiciones de los trabajadores en construcción de infraestructura. Por fortuna esto ha llegado. Nuestro sector es un sector que tradicionalmente en Colombia es muy sólido en cuanto al cumplimiento de la reglamentación de seguridad industrial. Algunos de nuestros trabajos, como trabajos en alturas, en espacios confinados y demás, son ley o están en proceso de ser aprobados como ley, lo cual demuestra que Colombia está muy comprometido con la seguridad de nuestros trabajadores. Y yo creo que este nuevo riesgo biológico, si bien representa unos retos gigantes, sé que nuestros trabajadores y nuestros encargados de la seguridad en la obra van a sacar adelante ideas novedosas en las cuales, como siempre, vamos a salir con ideas nuevas y rompiendo paradigmas y creo que vamos a demostrar que se puede trabajar, que podemos cumplir. Por supuesto, tenemos menos trabajadores, vamos a consumir más tiempo en la ejecución y pues obviamente todos sabemos en obra que el tiempo es dinero. Y me voy a referir a eso un poco más adelante, pero estoy seguro que el sector tiene cómo enfrentar este nuevo reto que se le ha planteado. Hernando, usted toca un punto bien importante llamado el tiempo es dinero y al fin y al cabo parte de los retos que uno siempre tiene dentro de las organizaciones, y lo decía Héctor también, es convencer a veces al liderazgo de la organización de la importancia de trabajar en estos temas. Y creo que es un gran momento para todos los profesionales de cualquiera de los temas de seguridad, salud en el trabajo, porque este es el momento donde es importante mostrar que esto tiene un componente estratégico, tiene un componente financiero y tiene un componente de cultura que debe permear a toda la organización. Y ahí quiero meterme en uno de los temas que es tal vez
muy importante y es muchas organizaciones tienen manuales de crisis, muchas organizaciones tienen planes de continuidad del negocio, pero tenerlas es como ir en ese carro bajo la niebla y saber que uno tiene un extinguidor en la parte de atrás, pero no sabe ni cómo usarlo, ni para qué lo usa, ni cómo se usa. Entonces, un poco la pregunta que quisiera hacerle, Hernando, es muchas veces el mal manejo de esa prevención de la crisis se traduce en costos financieros, se traduce en sobrecostos y a veces terminan en pleitos. Desde su experiencia en muchos temas, en peritajes y demás, ¿qué es lo que debe hacer una organización en este momento para, en caso de que tenga una situación de crisis o de continuidad del negocio, después pueda reaccionar correctamente y si es el caso que se llegue a un pleito, poder manejarla de la mejor manera? En su experiencia, ¿qué nos podría contar? Sí, más allá de que las organizaciones más adelante se vean llevadas a algún tipo de riesgo económico, que al final todo esto es dinero, lo que hay que hacer es en este momento llevar registros. Hay una herramienta muy poderosa en nuestros proyectos y son los cronogramas. Si tenemos los cronogramas bien elaborados, si tenemos asignación de recursos, si tenemos bien controlado qué es lo que estamos haciendo, nos va a quedar muy fácil hacer un seguimiento continuo a lo que está pasando en la obra. Es decir, los registros en este momento es la herramienta más sólida que podemos tener para en algún momento determinado demostrar cómo nos ha afectado el coronavirus en la ejecución de las obras. Hay que tener registros de cuántas personas estaban trabajando, cuánto fue el rendimiento de cada una de esas personas, por qué no podía tener más personas en un área determinada, cuáles fueron los costos asociados a eso, es decir, los costos que tienen que ver con las dotaciones y con todos los protocolos que hay que seguir, los costos relacionados con las herramientas y los equipos adicionales, los costos asociados con el lavado de los equipos, pero importantísimo tener en cuenta que hay rendimientos y bajas de productividad. Esas bajas de productividad tienen que estar bastante documentadas para que en un momento determinado se pueda decir al dueño del proyecto, al contratante, bueno, intentamos, ejecutamos el proyecto, lo hicimos en condiciones diferentes, esto yo no lo tenía previsto, como bien lo decía Héctor, es algo que nunca pudimos haber tenido dentro de nuestros planes de riesgo y nuestras matrices de riesgo, pero lo estamos enfrentando. Así que siempre nos hemos dado cuenta al interior de FTI cuando analizamos un caso que quien tiene registros y quien ha dejado información contemporánea con soportes es quien tiene mayores probabilidades de ganar en un reclamo. En este caso, lo primero que tenemos que hacer es trabajar, proteger a nuestros trabajadores, pero alguien tiene que estar encargado de dejar toda la evidencia y de dejar la trazabilidad de los registros necesarios para que en un determinado momento pueda ser usado en algún tribunal de arbitramiento o en algún reclamo. Muchas gracias, Hernando. Héctor, vuelvo contigo con un tema que me quedó sonando mucho y es, pues no estábamos preparados, aunque había algunas organizaciones que los temas de bioseguridad sí lo habían traído a colación, así como hay muchas empresas donde el área de tecnología ahora se enfoca en los temas de ciberseguridad y como en otras áreas la reputación se ha convertido en un factor central y hablamos de la importancia de medirlo, de prevenirlo y demás. Pero mi pregunta, Héctor, como experto que eres tú, es cómo desarrollar un protocolo de bioseguridad para la prevención y mitigación del COVID-19. ¿Qué medidas de prevención y control se deberían tener? Y en cierto sentido, ¿cómo manejar casos sospechosos? Porque lastimosamente vamos a tener que vivir en un entorno donde la sospecha va a ser el factor inicial y luego la prueba, porque es la única manera de controlar. ¿Cómo ves tú eso y cuáles serían unos buenos protocolos para tener en torno a bioseguridad? Cada sector industrial o cada inclusive sector de un país, no necesariamente industrial, porque podemos estar hablando de colegios, de universidades,
de diferentes sectores no directamente asociados con la producción, deberían de tener sus protocolos de bioseguridad. Los países, en este caso, que ya han venido pasando por estas situaciones como Italia, como España, los mismos americanos, ya, y bueno, Colombia también ya ha hecho unos cuantos, han desarrollado unos protocolos ya considerando y tomando en cuenta esos criterios técnicos, lo cual le facilita muchísimo a los profesionales de CST la elaboración. Si en algún caso, en Colombia, por ejemplo, que está hasta ahora que yo conozca un protocolo de bioseguridad para construcción, otro para la industria manufacturera, hay uno, digamos, como para la industria en general, hay uno inclusive hecho para juegos de envite y azar, para casinos, etcétera, etcétera. O sea, han ido creando y desarrollando esos protocolos, pero si te vas a la parte, a la legislación española, a las páginas de organizaciones del Instituto Nacional de Salud y Seguridad del Trabajo Español, te vas a encontrar con otros protocolos del sector agroindustrial, hay unos del sector aeronáutico. O sea, navegando por la bibliografía, navegando por estas páginas, se puede encontrar el material que le pueda ayudar a uno a elaborarlo específicamente para su sector. Con gusto, esos links, esas direcciones electrónicas las podemos compartir con el público para que puedan ver lo que está haciendo la OSHA americana, lo que están haciendo los españoles, lo que se está haciendo por el gobierno colombiano, que está muy bien hecho, y eso ayudaría muchísimo para la elaboración de esos procedimientos que en términos generales se dividen en documentar esas tres barreras que te dije anteriormente, ¿no? Un poco lo que hay que hacer a nivel comportamental, lo que hay que hacer un poco a nivel de condiciones físicas, lo que hay que normar del punto de vista técnico, pues se establece allí. Ahora, es importante tomar en consideración también un concepto que rige lo que nosotros como profesionales hacemos, y es la jerarquía de control. Algunos lo llaman de peligros, otros lo llaman jerarquía de control de riesgos, los americanos lo llaman jerarquía de control de peligros, hazards, y donde es importante siempre tener en cuenta que lo primero que hay que hacer siempre, intentar hacer, es eliminar el peligro. Después hay que sustituirlo de ser posible, no siempre se puede. Posteriormente, controles de ingeniería, después controles administrativos y por último los EPP, los equipos de protección personal. Esa es la jerarquía de control y uno debe de probar siempre, buscar siempre atacar arriba, eliminar el peligro. Y lo último que uno debería o no es que debería de hacer, sino que no debería confiarse solamente en el último del EPP. Es decir, nosotros como profesionales tenemos que jugar con todo eso y como trabajamos en esquemas redundantes, vamos a hacer una combinación de todo. Y los EPPs están jugando un papel clave. Pero si nosotros el día de mañana, y para tratar de explicar esto, si nosotros lográramos eliminar el SARS-CoV-2, que es el virus como tal, pues ¿para qué entonces usar máscara si el virus no existe? O sea, no se trata de utilizar siempre el EPP si el COVID, si en este caso el virus no existiera. O sea, algún día vamos a llegar allá, como ha desaparecido la viruela o como han desaparecido, digamos, otras enfermedades productos de virus, algún día va a pasar esto. Ahora, ahí entra clave, y es clave, ¿qué destruye el virus? ¿Qué lo elimina? Bueno, lavarse las manos te lo destruye de las manos. Desinfectar las superficies te lo destruye de la superficie. Y el día de mañana, cuando tengamos la vacuna, pues te lo va a destruir dentro del interior de tu organismo. Hacia eso es donde tenemos, y por eso estamos enfocando y se hace tanto esfuerzo en repetir y repetir, lávense las manos, desinfecten las áreas, y por eso se está trabajando en la obtención de la vacuna, que ayer escuchaba, aunque me pareció muy optimista, que quizás en diciembre, enero de este año pueda haber algo, porque hay unos alemanes unos británicos de la Universidad de Oxford que ya han avanzado mucho con él.
Y es cierto, y a veces eso que dices es, en este momento uno no puede jugar sobre las hipótesis, tiene que jugar sobre las realidades y tiene que organizar sus planes. Yo llevo más de 20 años ayudando a las organizaciones a construir manuales de crisis desde comunicación. Y con Héctor hemos venido hablando hace mucho tiempo de cómo los manuales de comunicación, los planes de continuidad de negocio, la reputación y el HSQ, en el fondo tienen que conversar el mismo idioma y tienen que estar alineados. Porque uno se pone a pensar, y generalmente la conversación que uno tiene con cualquier directivo de una compañía es una pregunta que Héctor le hace a muchos y es, bueno, ¿qué le quita a usted el sueño? ¿Y qué es lo primero que usted hace cuando se levanta? ¿Ah? Llama a la planta, llama al financiero, ¿a quién llama? Y uno se pone a pensar que al fin y al cabo cualquier planeación para manejar una situación de riesgo, de crisis, debería partir de 3 preguntas básicas. La primera es, ¿qué nos ha pasado? ¿Qué hechos ya nos han pasado? 2, ¿qué hechos nos podrían pasar? Y ahí se abrirían muchísimos, pero ¿qué le ha pasado a otros jugadores de la industria? Y en ese orden de ideas, la comparación y el benchmark con otros sectores y con otras industrias va a ser muy importante, porque la solución, y ese sería un mensaje que quisiéramos dejar, no va a estar en cada uno de nosotros o cada uno de ustedes pensando en su industria solamente, sino en las mejores prácticas que pueden tener las industrias, en las mejores prácticas y protocolos que se están organizando, pero sobre todo en la capacidad de convertir en un tema prioritario y no en un tema secundario. Yo sueño que a futuro las organizaciones, el área de HSQ y las áreas de comunicaciones cada vez tengan un mayor papel relevante, porque sin ellos no hay capacidad, 1, de operar, 2, de proteger y 3, de construir reputación. Entonces voy a ir con Hernando y después vamos a ir cerrando con una serie de tips que hemos preparado para ustedes y agradecemos las preguntas. Ya hay unas que han empezado a circular por el chat y ya nos metemos a esa, pero quisiera volver al sector de la construcción, en el cual Hernando es un experto, para hacerle una pregunta, y es, ¿qué no volverá a hacer nunca lo mismo, Hernando, en este sector después del COVID? ¿Cuál va a ser el mayor cambio y la mayor transformación que va a vivir el sector de la construcción, de las obras de infraestructura, en un nuevo entorno donde va a ser cada vez más importante calcular financieramente la obra de una manera distinta como se calculaba, con una serie de incidentes que antes no se pensaban? 2, proteger la vida humana, pero 3, también cuidar el entorno y el medio ambiente. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Me escuchas ahí? Sí. Andrés. Sí, se oye okay. Bien. Gracias. Sí, esa es una pregunta bastante difícil porque pensar en este momento qué va a cambiar en la construcción. Mira, este tema de la construcción ha sido, yo creo, me atrevería a decir que el mismo en los años. Es decir, ¿qué cambia en la construcción? Cambiarán algunas técnicas, cambiarán algunos equipos, los equipos se irán modernizando, estaremos haciendo cosas con mejor tecnología, pero los concretos evolucionan un poco. Pero en cuanto a la construcción como tal, es decir, me parece que lo que necesariamente va a tener que cambiar son todas nuestras actitudes y controles frente a cómo interactuamos con los demás. En la construcción, pues como bien lo sabes, tenemos que contratar grandes cantidades de personas, contratamos mucha gente para hacer actividades, hay actividades en las cuales necesitan 10 o más obreros y tenemos que estar haciéndolo, es decir, necesariamente tiene que haber esa cantidad de personas. En otros países como en Estados Unidos o en Europa, hay muchos equipos, por ejemplo, que hacen el trabajo de varios obreros. Es posible que tengamos que implementar esas nuevas tecnologías, es posible que tengamos que utilizar equipos modernos, nuevos, equipos en los cuales, por supuesto, ya no vamos a necesitar tanta mano de obra, pero tradicionalmente en Colombia y en Latinoamérica, nuestras obras son construidas con las manos de los trabajadores. Esto siempre ha sido así
Y es por eso que es uno de los renglones en los cuales jalona muchísimo más el empleo. Bien decías hace un rato que la comunicación es importante. De hecho, una de las previsiones que se están haciendo en los protocolos, por ejemplo en la resolución 682, en cuanto a qué pasa cuando se detecta un caso en un trabajador y cómo debe manejarse, porque no podemos exponer a la persona a que los demás se den cuenta que es posible que esté contagiado o que haya sido alcanzado por el virus. Eso tiene un manejo bastante específico y hay que aprender a comunicar y hay que aprender a manejar ese tipo de cosas. Creo que ahí es donde están los cambios importantes que tenemos que tener en la construcción. Muchas gracias, Hernando. Héctor, me gustaría, Héctor, para finalizar, yo sé que tú has creado un decálogo de buenas prácticas que uno podría tener en el sector y unos tips relacionados con estos nuevos retos. ¿Por qué no nos los cuentas ese decálogo que creo que aterriza bastante bien cada uno de los temas? Y hacemos un paso a las preguntas que tiene la gente, que veo que hay bastantes y bien interesantes. En la medida que hemos ido estudiando, escuchando lo que ha venido sucediendo, en la medida que he venido eso mismo, pero de nuestros clientes, qué situaciones se les han presentado, etcétera. Quise resumir en 10 tips lo que de alguna manera tú me preguntas. Uno, creo que es importante, y lo hemos dicho ya un par de veces en la conversación, hay que reforzar, hay que crear una verdadera cultura de salud y seguridad en el trabajo. No es solamente decirlo, aquí hay una consecuencia. En el caso de que eso no suceda, esto va a traer consecuencias fatales. En el caso de que no exista una cultura, en el caso de que no se viva esa cultura de salud y seguridad, que se puede traducir en ese respeto por los procedimientos, en ese respeto por esos protocolos, en ese respeto por preocuparse de los demás. En la medida que eso no suceda, pues no va a haber una cultura. Y al no existir, pues estas consecuencias van a ser graves. Eso sin contar con que nos pueden multar o con que el gobierno nos puede cerrar la operación al darse cuenta que no estamos operando siguiendo lineamientos, nos va a afectar la reputación. El primer tip diría yo que es ese, reforzar la creación o crear una verdadera cultura de salud y seguridad que está muy asociado con el comportamiento. Dos, yo diría que tenemos que actualizarnos en cuanto a temas de bioseguridad. Y eso arranca por aprender cómo se comporta el virus, cuáles son los síntomas. De hecho, uno va escuchando que cada vez encuentran algo un poquito diferente. Ya hay algo que antes creían que no tenía nada que ver con la enfermedad y ahora sí es un síntoma de ella. Las precauciones que hay que seguir, pues los diferentes protocolos. El segundo tip sería actualizarnos en cuanto a temas de bioseguridad. 3, promover la ayuda mutua. Tenemos que realmente conectarnos, tenemos que ayudarnos, tenemos que colaborarnos, formar parte de una comunidad, de cámaras de industria, de comités de especialistas, de acercarnos al gobierno, de ayudarnos, así sea creando grupos de WhatsApp, en una sencillez como eso, de puros profesionales o grupos, pero que no sean comerciales, que sean grupos que busquen ayudarse, apoyarse. ¿Alguien tiene que me pueda ayudar sobre el protocolo de bioseguridad del sector agroindustrial? Yo te lo tengo, enviarlo, ese tipo de ayuda. 4, yo diría que tenemos que prestar mucha atención al teletrabajo. Muchas actividades se están haciendo hoy por hoy desde la casa. Es decir, que nuestros hogares se están convirtiendo en oficinas. Eso trae otros inconvenientes. Hay riesgos asociados a eso que quizá no los estábamos viendo antes en nuestros programas de salud y seguridad. Riesgos ergonómicos,
en la casa estamos sentados sobre sillas adecuadas, el computador cumple la altura que corresponde, la iluminación es la correcta. Ese tipo de cosas hay que prestarle mucha atención porque de lo contrario, pues vamos a tener implicaciones a la salud de ese trabajador, pero ya no por el COVID-19, sino por aspectos ergonómicos. Quinto, reforzar exigencia hacia los terceros, hacia los contratistas. Pues obviamente existe una tendencia a subcontratar, a traer gente que nos ayude en la desinfección o al transporte, etcétera, o porque obligatoriamente la legislación nos lo exige, que tenemos que contratar compañías especializadas. Pero bueno, hay que tener cuidado y que prestar atención a esos colaboradores terceros, porque esos pueden traernos o involucrarnos en escenarios de mayor riesgo. Sexto, no lo hemos dicho, pero creo que es importante, hay que reevaluar los exámenes preempleo, hay que reevaluar los exámenes periódicos, los de traslado, los de egreso, hay que visualizar la telemedicina. Ya hay países en donde esto ha tomado bastante fuerza. Colombia es uno de ellos, pero Perú también. O sea, hay que verlo porque hay que incorporar nuevas exigencias en esos exámenes que acabé de nombrar. Probablemente eso va a significar costos, mayores costos. Ahí empieza el que ese líder, ese CEO, haga el equilibrio entre la productividad, la economía y la salud de su gente. Un punto bien importante, el séptimo, es exigir un mejor nivel de entrenamiento. Y hago énfasis en la palabra exigir, en el verbo exigir. No podemos darnos el lujo de que las personas no comprendan, no entiendan los conocimientos transmitidos. No se trata de las capacitaciones del pasado, donde yo ponía a cualquier persona delante de un grupo y a que le transmitiera y les pasaba una hoja de asistencia y ya quedaba la constancia de que ya dimos la capacitación del uso de mascarillas, de máscaras. No, aquí ya no puede ser eso. Si esa persona no entendió cómo ponerse la máscara, esa persona no entendió cómo hacerle mantenimiento a la máscara, si esa persona no entendió cuándo debe quitarse la máscara, esa persona se va a infectar. Y eso va a traer consecuencias para él, para sus compañeros y para su familia. Es decir, que esa capacitación sea adecuada es clave. Eso es algo que es un reto, definitivamente. Porque también no todo el mundo está formado para ser entrenador. En países como España, como el Reino Unido, como Sudáfrica, tú eres formado como train the trainer. Nadie puede dar capacitación si no tiene una formación de formadores. Hacia eso tendremos que llegar en muchos de nuestros países. El uso de la tecnología, lo dijiste, es clave. Vamos a empezar a ver, y a nivel empresarial yo creo que tenemos que empezar a verlo, cámaras térmicas, mejores controles de acceso, software especializado, ¿por qué no? Uso de drones, robots en algunos casos. O sea, ese tipo de cosas tenemos que utilizar. Esa tecnología ya está a nuestra disposición. Algo asociado con los procedimientos es garantizar que los sistemas de gestión realmente se apliquen, lo que tú has dicho, Andrés, varias veces, que los documentos no sean solo papel, sino que en verdad eso que está ahí se cumple. Y si eso se cumple, pues eso ya tiene el concepto de sistema de gestión, porque va a garantizar que las cosas que se tienen que hacer bien se mantengan bien, así las personas no sean las mismas en el transcurso del tiempo. Y por último, el gran reto es lograr ese equilibrio de la sostenibilidad, es decir, ese equilibrio entre el bienestar de las personas, entre los aspectos económicos y entre inclusive la protección ambiental. Pues Héctor y Hernando, muchísimas gracias. Yo creo que ha sido muy útil y es claro que estamos en un nuevo entorno y ese nuevo entorno requiere unas nuevas normas, unas nuevas compañías y unas nuevas áreas fortalecidas que permitan crear una cultura de trabajo distinta, que permitan crear una cultura donde se priorice, como bien tú lo dices, el equilibrio entre lo económico, lo social, lo ambiental, pero protegiendo siempre al ser humano. Y yo quisiera acabar como con dos reflexiones antes de pasar a la pregunta. Una es una frase que me gusta mucho de un filósofo antiguo que se llamaba Sócrates, que
que decía, si quieres gozar de buena reputación, preocúpate en ser lo que aparentas ser. Y lo traigo a colación porque es muy importante que las organizaciones se preocupen en no tanto en comunicar lo que quisieran ser, sino en trabajar internamente para ser lo que deben ser y luego sí comunicarlo. Y segundo, que se enfoquen mucho en el trabajo de la reputación y los temas de HSEQ y estos temas van a ser claves porque una buena reputación está comprobado, atrae el talento de las personas para que quieran trabajar en esa compañía. 2, los protege en situaciones de crisis. 3, les aumenta el valor. Y estoy seguro que cada uno de nosotros y cada una de las organizaciones tiene que preocuparse cada vez más en gozar de buena reputación, no por tener un perfil alto o bajo, sino por tener un perfil adecuado que permita traer a la mejor gente, ofrecer los mejores servicios y sobre todo saber que cada uno de los que trabajan en su organización, que el medio ambiente, que el entorno va a estar protegido y cuidado, porque ese es el valor mayor, proteger el medio ambiente, proteger la sostenibilidad y proteger la gobernanza de una compañía son los factores que van a marcar un nuevo mundo donde los objetivos de desarrollo sostenible están apenas a 9 años y donde el COVID, en el buen sentido, nos metió en una niebla, pero nos despertó y nos invita a un reinicio nuevo. Entonces, pues muchas gracias, Héctor y Hernando, por sus comentarios. Creo y espero que haya sido útil para todos esta charla y si hay preguntas, por favor, hacerlas. Acá veo unas. Javier, no sé si tú quieres leerlas o si nosotros las vamos leyendo. Sí, Andrés, hay varias preguntas y también en el Facebook, entonces vamos a empezar con lo que nos plantea Alberto Chitiba. ¿Cuál consideran que es la forma correcta de gestionar el riesgo del COVID-19 en cuanto al transporte y medio de transporte de los trabajadores? Héctor, ¿quieres tú contestar esa pregunta? Andrés, si me permite. Sí, cómo no. Bueno. Hernando, dale. Sorry, Héctor. No, solamente aportar un tema. Sí, el transporte de los trabajadores, sobre todo en las zonas urbanas, es bastante retador. Quienes viven en proximidades a la obra aconseja, por ejemplo, la Alcaldía de Bogotá desplazarse en medios alternativos como bicicletas, patinetas y en fin. Pero por supuesto nosotros sabemos que eso no sucede, nuestros trabajadores viven en zonas remotas, así que una buena idea para hacerlo es proveerles el servicio de transporte. La Secretaría de Movilidad ha emitido una resolución recientemente, la resolución, déjame ver, en donde hay la resolución 129 del 2020, en la cual se establecen las restricciones para el uso del sistema de Transmilenio para los obreros o los empleados de las construcciones entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana. Esto suena un poco raro y va en contravía de lo que uno esperaría, y es que en vez de ayudar y garantizar el transporte, tengamos restricciones. Creo que en vez de tener esas restricciones, el sistema debería sacar una mayor cantidad de buses al servicio para tratar de que las personas que realmente lo necesitan lo puedan utilizar y además que no tengamos grandes aglomeraciones en los articulados de Transmilenio. Sin embargo, estamos teniendo estas restricciones y creo que los empleadores de los proyectos, sobre todo en los grandes proyectos, deberían proveer el sistema de transporte a sus trabajadores, por supuesto, con los costos asociados que esto conlleva y, como decía anteriormente, dejando toda la trazabilidad y evidencias de los sobrecostos en los cuales están incurriendo. Sigue, Héctor, qué pena. Sí, yo voy a hacer unos comentarios que básicamente es lo que he estado revisando en diferentes normativas. Para efectos de transporte, como bien dice Hernando, se recomiendan métodos alternativos. Se recomienda que haya distancias dentro de esos transportes. Se recomienda la desinfección cada vez que bajen el grupo completo de personas transportadas, de pasajeros. Hay enfoque por el lado de transporte personal, hay enfoque por el lado de transporte de carga.
En el lado de transporte de carga se recomienda la desinfección del vehículo, haciéndolo pasar a través de túneles, digamos que rocían desinfectante, que valga el momento para comentar que solo aplica para eso, para vehículos, ¿no? Esos túneles para personas ya varios gobiernos los han sugerido que no se utilicen con desinfectantes. Pero a nivel de vehículos, básicamente hay un tema de desinfección, hay un tema de distancia en pasajeros, hay un tema de uso de transporte alternativo y hay normativa al respecto. Hace unos minutos mandé varios links a través del chat, particularmente en el Ministerio de Salud de Colombia van a encontrar una resolución específica para transporte no solo de cargas, sino de pacientes, inclusive con COVID. Toda esa información también se encuentra en la página del Instituto de Salud y Seguridad de Española, en el link que les envié. Ahí está todo el detalle. Buenísimo. Bien, Javier. Dale, Javier, ¿qué otra pregunta tenemos? Hay varias. No, quería también comentar que Luis Ángel y Héctor han compartido varios links en el chat que ustedes pueden ir consultando, pueden ir copiando para posterior consultas sobre este tema. Vamos con otra pregunta de Andrea Torres. Ella dice, todo lo relacionado con COVID-19 dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo debería estar dentro de las contingencias al sistema y en caso de sospechosos o comprobados independiente del sector laboral, ¿serían catalogados como enfermedad laboral o accidente de trabajo? Sí, quizás ahí puedo comentar. Eso varía, esa pregunta va a variar inclusive de país a país. En el caso colombiano, en el caso chileno, en el caso peruano, la legislación en materia de salud y seguridad del trabajo es muy completa, inclusive existen lo que para nosotros es tan común como las ARL, quizás se llaman de otra manera en estos países que nombré, pero existen. En otros países no es así, en otros países solamente está el seguro social. Entonces, eso hace que la clasificación de enfermedades profesionales sea más compleja o menos compleja dependiendo de ese criterio. En el caso colombiano se definió que el COVID-19 pudiera ser una enfermedad profesional en el caso de los empleados asociados al sector salud. Y eso se hizo básicamente para facilitar el manejo de la enfermedad, el reconocimiento de pensiones, el facilitar un poco todo lo que viene detrás de que se clasifique algo como una enfermedad profesional. En el caso de que si debe estar incorporado en nuestro sistema de gestión, sí, eso es parte del reto. Tenemos que incorporarlo en nuestro sistema de gestión de salud y seguridad, todos estos riesgos biológicos, y obviamente apoyarnos en todos estos protocolos de bioseguridad. Bien, una pregunta que llega desde Facebook. Juan Francisco Guerrero dice, los he escuchado hablar de industria, pero estas asesorías e implementación de todos estos planes de bioseguridad difícilmente puede ser asumida y costeada por emprendedores, micro y pequeños empresarios, y hay que recordar que los mayores generadores de empleo en Colombia son ellos. Si ya antes era complicado el tema de las ARL con las anteriores normas, la pregunta sería, ¿cómo hacer asequibles estos requisitos a estos empresarios para su asesoría e implementación? Yo quiero contestar esa y creo que es una muy buena pregunta. Y a veces las compañías, yo nunca las clasifico por tamaño, sino por cultura. Porque una compañía no la hace que tenga 10 empleados, 100 empleados o 1000 empleados, sino la vocación que tienen hacia estos temas. Entonces, más que cualquier cosa, yo creería que cualquier compañía tiene que enfocarse en cuidar los riesgos que tiene, en proteger a sus trabajadores y en proteger su entorno. Si esto implica que tiene que hacer unas inversiones distintas, esas inversiones también serán proporcionales a su tamaño. Lo que sí creo que nunca se debe hacer es, en el buen sentido, excusarse bajo la medida de que no somos una industria, no somos una compañía muy grande, sino somos un emprendimiento, pero es que hay que cuidarla en todo. Es un mismo debate que se ha dado en otros temas, por ejemplo, en el tema de responsabilidad social, donde a veces se espera que solo las grandes empresas tengan
programas o proyectos de responsabilidad social, y la realidad es que los deben tener todos, porque insisto, eso no depende del tamaño, sino depende de la cultura. Entonces la invitación sería, ante una muy buena pregunta, es encontrar el traje que le ajusta al tamaño de la organización, pero sobre todo, en cualquier caso, mapear. Si es una industria que tiene unos riesgos de bioseguridad, pues va a ser muy importante aún más que se cree esa cultura al interior, porque ojalá ese emprendimiento se convierta muy rápidamente en una compañía cada vez más grande, y en ese sentido va a ser importante que esté metido en su ADN todos estos temas como tal. Sí, Andrés, eso es importante, sumado al hecho que por más que sea un subcontratista o una compañía pequeña quien está incurriendo en los costos, la teoría de la imprevisibilidad y de los eventos eximentes en nuestra legislación corren a lo largo de los participantes de la cadena. Quiere decir que, por ejemplo, si hay un ente del Estado que tiene un contrato y ha reconocido, por ejemplo, una imprevisibilidad o un evento eximente de responsabilidad a un contratista grande, esos eventos van bajando en la cadena hasta llegar a cada uno de los subcontratistas. Es decir, que por más pequeña que sea la compañía y tiene que utilizar los protocolos de bioseguridad y tienen costos asociados, todo esto está interrelacionado uno con el otro y los derechos no se van perdiendo por simplemente ser una compañía con una cantidad de trabajadores más reducida. Bien, N. Sarmiento Torres, teniendo en cuenta que el riesgo de contraer COVID es más alto cuando los trabajadores tienen preexistencias de salud y personas mayores de 60 años, por aquí sí, los empleadores están pensando en indemnizar a las personas mayores y no contratar personas con preexistencias de salud. Entonces, ¿cómo garantizar el derecho al trabajo? Eso voy a responderla en parte. Siempre van a existir grupos de empresarios, de personas, no necesariamente del sector industrial, que van a buscar la salida más fácil. Eso quizá lo voy a ilustrar de la siguiente manera. En muchas organizaciones, todavía, el CEO, los altos directivos, son personas, si no de tercera edad, con mayores de 60 años. Si es cierto que con el transcurso del tiempo, muchos de estos grandes directivos ya tienen edades que oscilan entre los 35 y 45 años, todavía hay un grupo importante mayores de 60 en altas direcciones. Ahí va a tener mucho que ver lo que dijo Andrés, de que hay que predicar con el ejemplo. Si yo tengo esa edad y tengo gente en mi equipo que también sobrepasa los 60, pues no quedaría muy bien que yo tome ese tipo de medida y yo no la aplicase. Lo que hay es que tomar en consideración esas preexistencias en función del tipo de trabajo que cada quien realice. Obviamente, si yo soy hipertenso y estoy trabajando antes del tema del COVID-19 en alturas, trabajo a más de 8 metros, 10 metros, pues es un factor de riesgo el que yo sea hipertenso y trabaje a 10 metros de altura. En este caso, el aspecto de riesgo biológico va a ser un factor de riesgo a considerar dependiendo del tipo de trabajo que yo realice. Muy bien, hay varias inquietudes por tiempo. Vamos a ir cerrando con un par de preguntas finales. Ese Correa dice, dado que mi compañía no se tiene autorizado el teletrabajo, ¿cómo garantizo la integridad de mi personal? Dado que no conozco los riesgos en cada caso y en caso de incidente, ¿cuál es el paso a seguir y cómo puedo garantizar que ese accidente o incidente fue por una causa laboral?
Dale, Héctor. Adelante. Sí, bueno, solo va a ser vuelvo e insisto porque sé que hay público de Guatemala, hay público de Venezuela, hay público de Perú, obviamente la mayoría es de Colombia. En el caso colombiano tenemos una legislación de teletrabajo, que data inclusive del 2008, si no me equivoco, y que entiendo se está revisando actualmente por esta misma situación. En otros países también existe esa legislación. Eso es un marco importante a leer, a revisar, para responder la inquietud de la persona que la realizó. De otra forma, también hay recomendaciones en los mismos links que les mandé, donde hay aspectos a revisar por el teletrabajo, desde aspectos ergonómicos, pausas activas, el tema del bienestar emocional. Importante ahora que están diciendo esto, que los equipos de salud y seguridad en el trabajo incorporen dentro del grupo psicólogos, incorporen ergólogos. A veces, digamos que hemos dado avances tener médicos, pero ese nivel de especialización y el riesgo psicosocial, los riesgos ergonómicos son claves. Quizás yo iba a añadir eso, y es que generalmente las crisis tienen unas consecuencias positivas, y es que después hay unos cambios culturales y hay unos cambios de legislación o de regulación que van a ser centrales, y yo estoy seguro que muy rápidamente, en una quinta o sexta etapa de este proceso, vendrán los análisis y los cambios en teletrabajo, porque antes el teletrabajo era, digamos, una excepción, y en este momento se va a volver una norma. Pongo simplemente un ejemplo de muchas organizaciones de servicios profesionales que van a empezar a trabajar en agosto, en septiembre, seguramente una semana teletrabajo, otra semana física y demás, para poder hacer todos los temas de desinfección. Pero yo creo que el mensaje más importante sería, como lo dijo Charles Darwin hace muchos años, y es que solo las especies que sobreviven no son ni las más inteligentes ni las más rápidas, sino las que se logran adaptar al cambio. Y eso va a venir un reto nuevo para todas las organizaciones, de cómo nos adaptamos a un cambio y cómo esa legislación va a ayudarnos. Pero antes de que llegue la legislación, es importante que las mismas organizaciones vayan pensando y vayan tomando las decisiones. Muy bien, la última pregunta me parece muy interesante, Alexander Bruce. El COVID-19 cambió todo nuestro entorno, por lo tanto las organizaciones deben romper los límites y conocer más el entorno social y familiar de los trabajadores. Yo creo que sí, y perdón, no sé si Héctor o Hernando iban a contestar algo al respecto, pero fue una pregunta que Javier, yo la vi también en el chat y me pareció muy interesante, porque sin duda, así como conocíamos el entorno de trabajo y quiénes eran nuestros compañeros, y cuando alguien llegaba nuevo a una organización se le hacía toda una inducción, es claro que el teletrabajo tiene un riesgo de aislar a la gente. También tiene un reto enorme, y es que estas personas teletrabajan. Yo estoy en este momento en mi casa con una niña de 7 años, una niña de 9 años, mi esposa, y cada uno está en su entorno. Y va a ser central que las organizaciones sepan quiénes son ese componente familiar, quién es ese núcleo, porque ahí también va a haber unos nuevos retos de seguridad, de salud y de entorno que van a manejarlo distinto. Y no solo la persona, sino el entorno donde vive, las edificaciones donde viven y todo. Entonces yo creo que la respuesta es un contundente sí. Cada vez va a ser más importante entender eso, y pasa, para acabar como siempre, a mí que me gusta con la historia, es como cuando uno se va a casar. Cuando uno se va a casar, uno generalmente conoce a la suegra, a la novia y a las amigas de la novia, pero tiene que hacer una serie de showers para conocer al resto de la familia, y eso es un poco lo que nos va a pasar. Necesitamos ampliarnos para poder protegernos como tal. Muy bien, muchas gracias. Pues hay mucha tela para cortar en este asunto. Ya por cuestión de tiempo vamos a ir cerrando. Les agradecemos a Andrés Gómez, Senior Manager Director de FTI Consulting para Comunicaciones Estratégicas, Hernando Torres Rendón, Senior Director en FTI Consulting Construction Solutions, y Héctor Camero Castaño, Gerente General de HSEQ Consulting.
experto en temas de seguridad y salud en el trabajo. Ha sido una conversación muy agradable, muy entretenida y muy inspiradora en lo que va a pasar en este momento en COVID-19 y seguridad y salud del trabajo. Y esta conversación queda permanente en el Facebook de la Cámara de Comercio Colomboamericana para quienes quieran volver a escuchar y a retomar en algún aspecto. Los links quedan también en el chat. Los quiero invitar a la conversación que estamos comenzando en este momento con otra organización sobre consejos para la protección de la organización en épocas de pandemia, que para que ingresen en el momento ya está en el chat. Y de nuevo, gracias a Andrés, a Héctor, a Hernando por sus intervenciones, y los esperamos en una próxima oportunidad en una nueva webinar con AmCham y RTI. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a todos, y por favor, cuídense y estemos todos protegiendo lo que entre todos hemos construido. Un abrazo, que estén muy bien. Javier, gracias a todos. Sí, señor, adelante. Si me permites finalizar bien una pregunta que no quisiera dejar sin respuesta, va a ser muy corta. Alguien preguntaba qué hacer frente a la identificación de un caso positivo en la obra. Lo invito a que se lea la sección 3.4 de la resolución 682, en donde le van a explicar con detalle qué hacer y cómo proceder ante un caso identificado. Muchas gracias. Muchas gracias. De nuevo para todos, muy buen día. Que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Chao. Bueno.